Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a este cuarto espacio abierto, el último de esta segunda semana de trabajo. Así que siéntanse todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. ¿Ok? La serie de actividades que habremos efectuado a lo largo de este cuarto espacio abierto. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea para que tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Nuevas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP. ¿Ok? Pues bueno, tenemos como propósito para esta sesión, que es prácticamente el propósito que hemos venido tratando de alcanzar a lo largo de estos espacios abiertos, el cual es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana de trabajo de este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. ¿Ok? Ese es nuestro propósito. Importante siempre tenerlo en cuenta, sabiendo que lo que venimos aquí es aclarar esas dudas, que si yo ya revisé los videos, si yo ya vi los videos sobre el pasado simple, sobre el used to, quizás surgieron algunas dudas que justo en este espacio, en este momento, podemos clarificar, podemos aclarar si es que tuviéramos esas dudas. Si no revisamos los videos, si no revisamos la plataforma, si no estamos en contacto de manera directa, interactuando directamente con la plataforma, pues va a ser muy difícil que de alguna manera ustedes vayan asimilando estos conocimientos o aprendizajes. Es importante esa interacción de manera continua con la plataforma. Recuerden, se los he mencionado varias veces, la plataforma por sí misma, ese es su profesor de inglés, ese es. Si ustedes lo que buscan es una figura como docente, en Prepa en línea no existe la figura como tal, como profesor o docente. Ya les expliqué en la primera sesión de qué va la postura o la labor o el rol de un docente, a diferencia de la de un asesor. Y la del asesor, justo apoyarlos en esta clarificación de dudas, porque no es la fuente primaria del asesor. Ya ustedes consultaron los videos, ya consultaron la plataforma, ya consultaron recursos extras, tratando de tener un tanto de educación un tanto más autónoma, independiente, que créanme es extremadamente importante. Les doy aquí un pequeño comentario al respecto de esto. Eh, para nosotros constantemente, cada año prácticamente nos llegan asistentes de idioma que vienen de Estados Unidos, de Inglaterra, son de ambos países de donde provienen estos asistentes de idioma, son jóvenes en su edad universitaria que vienen a apoyarnos con el aprendizaje y enseñanza del inglés. No son profesores de inglés, pero son hablantes del idioma y lo que hacen es facilitar pues este aprendizaje teniendo un contacto directo con un hablante del idioma. Crean una serie de actividades en sí, pero su labor no es en sí enseñar. De alguna manera es asesorar también si lo vemos de esta manera. Pero el punto de todo esto es comprender lo que ellos nos decían y se los decían a los estudiantes cuando llegaron a la universidad y veían que los estudiantes estaban todo el día en la universidad, desde las 7 hasta las 4 o 5 de la tarde, y se impactaban. Ellos señalaban que nuestras universidades parecen más bien preparatorias por el mismo modelo que tenemos, aparte de las conductas que ellos notaban, sobre todo de los estudiantes, pero eso no era lo importante, sino lo importante eran las prácticas que ustedes mismos llegan a desarrollar, y decían estos estudiantes, sobre todo los ingleses, que era impactante darse cuenta que todo el día estaban los profesores en contacto, más dicho, todo el día estaban los estudiantes en contacto con los alumnos, todo el día los estudiantes, perdón, con los profesores, y que en qué momento tenían trabajo autónomo, y les señalábamos que pues cuando hacen su tarea, y nos decían ellos, sí, nosotros también hacemos tarea, pero no tienen horas autónomas donde el profesor prácticamente funge como asesor, como guía, como mediador, pero no es en sí el que provee toda la información completa. Dice, es importante que también el estudiante despierte ese interés por aprender a través del descubrimiento, que de pronto aprender a través de descubrir o del descubrimiento se arraiga un tanto más el conocimiento. Bueno, ¿por qué les digo esto? Dirán, ¿y eso qué tiene que ver con mi actividad integradora 3, 4, 5? El punto de todo esto es comprender que nuestras prácticas y lo que hemos venido haciendo a lo largo
de nuestros periodos previos de educación, quizás primaria, secundaria y hoy en día en prepa en línea, tenemos que comenzar a desaprenderlo, quedarnos con lo que nos sirvió y comenzar a readaptar o adoptar nuevas formas de estudio, nuevas formas de aprendizaje para que me puedan beneficiar, para que pueda yo sacarle provecho y no únicamente venir o esperar que en el espacio abierto el asesor o quien esté a cargo me dé todo lo necesario, porque así funciona prácticamente nuestro modelo. Y si el asesor que está aquí enfrente no me da todo lo necesario, cuando llegue el punto para poderlo evaluar o que tenga la oportunidad de hacer comentarios, señalaré que el profe no me motivó, que es lo que o comúnmente hoy día dicen los estudiantes, es que no me motiva, me aburre, pensando que la labor de cualquiera que está aquí enfrente es de un estando pero, es de entretenerlos. Esa no es el fin primario de la educación o de la enseñanza. Sí, tratamos de que todo sea un tanto más llevadero, que no caigamos en el aburrimiento todos, pero el fin primario no es entretenerlos, no somos estandoperos, no somos payasitos del rodeo, el fin primario de todo esto es facilitarles lo necesario para el aprendizaje. Entonces, teniendo esto en mente, tienen ustedes que comenzar a repensar, replantear las actitudes, las prácticas, las actividades, las acciones que ustedes día a día hacen para con su aprendizaje. ¿Qué estoy haciendo y qué estoy dejando de hacer que no está apoyándome, no está resultando en el efecto que yo estoy buscando para aprender algo? Solamente me conecto 20 minutos al día, no me conecto, reviso las tareas los domingos a las 11 de la noche y en media hora quiero hacer la tarea. Actividades como esas que lejos de dejarles algo a ustedes, van a terminar afectándolos en demasía, sobre todo aquellos que quieran migrar hacia la educación superior. Este último nivel previo, antes de migrar a la educación superior, es extremadamente importante para que cuando lleguen a la educación superior sepan exactamente, o si no exactamente, pero si tengan ya las herramientas necesarias para enfrentarse a una nueva situación, una nueva realidad, que ya no tiene nada que ver con la educación básica, que ya no están aprendiendo matemáticas en sí básicas o que no están aprendiendo a leer o a escribir, ya llegan con habilidades que en teoría tienen que ya estar cimentadas, que en la educación superior tienen que ser demostradas. Ya saben leer, ya saben escribir, ya saben hacer un montón de cosas que es lo básico, de hecho, para que la educación superior surta efecto, la lectura y la escritura, dirá un teórico, es el 50% de la carrera prácticamente, y es verdad, la lectura y la escritura es prácticamente, si no es que el 50, hasta más seguramente del porcentaje. Vuelvo a repetir, todo esto que les señalo es para que ustedes repiensen, reflexionen, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy cometiendo de fallos que no están apoyándome a que esta forma de interacción con la educación que es a distancia esté surtiendo los efectos que yo tanto buscaba? ¿Es el sistema? ¿Es la plataforma? ¿Soy yo? ¿Somos los dos en conjunto, el sistema y yo, o la plataforma y yo, que no está apoyándome y no estoy yo dando lo necesario para que esto resulte? Es importante, créanme, no solamente para mi módulo, sino es importante para todo su paso completamente por prepa en línea, que de pronto hay estudiantes o estadísticas que nos señalan que los alumnos tienden a desertar en ciertos módulos, donde ya no pudieron, ya se estancaron, ya el ritmo de trabajo no les permitió, o en sí la organización, que de pronto no nos organizamos, no decimos, ok, voy a hacer mis tareas de las 7 a las 9, 2 horas, enfocado solo y únicamente en mis actividades de prepa en línea C. A diferencia de simplemente decir, pues me quedaron 10 minutos, pues voy a ver la tele, desayuno y ahí se me queda otro ratito, pues hago la tarea. No hay una organización. Es importante la organización para que todo en su vida, no solamente en lo educativo, tenga o surta efecto de la manera que ustedes están buscando. Bueno, habiendo señalado esto, nos movemos a lo que tenemos que hacer en la sesión del día de hoy, que va en sentido con un tema que es muy importante porque muchos estudiantes no terminan de comprenderlo. Tuve la oportunidad de ver sus respuestas en los espacios de la plataforma, en el foro de aprendizaje, en las tareas previas, y algunos siguen confundiendo algunas estructuras. Les digo lo siguiente, y creo que se los dije en las primeras sesiones. Si ustedes aprenden un idioma, de alguna manera también terminan aprendiendo o haciéndose conscientes de las partes que constituyen su lengua materna, en este caso el español, y se espera que tienda a mejorar también su nivel lingüístico o de manejo de dominio lingüístico de su lengua materna. Sí, no hay un efecto, diría un teórico y un compañero, un colega de trabajo que es lingüista también, siempre le señala a los estudiantes que él se da cuenta
eh, eh, si un estudiante o si la educación en sí surtió efecto en él por la forma en la que habla. Y no se refiere a que sea pretencioso o pomposo, dirán algunos otros, y hable con palabras ultra super técnicas y cosas así, sino que sí se vea una mejora en la manera en la cómo se expresa. Y él señalaba que se da cuenta cuando alguien sí realmente estudió, ya sea por su cuenta o por estar dentro del mismo sistema educativo, y darse cuenta que la educación surtió efecto en él porque tiene formas de expresarse que facilitan la interacción, la comunicación con los otros y no hay tantas ambigüedades. Lo que les venía yo diciendo, que a menor educación, mayor mutación del lenguaje. A mayor educación, menos mutación del lenguaje. Y vuelvo a repetir de qué trata. Dado que tengo menor educación por X o Y circunstancia, con lo poco o mucho que tenga de herramientas lingüísticas en mi cerebro, con eso voy a tratar de salir adelante y dar explicaciones o razones para algo, o descripciones o procesos. Pero mientras más voy subiendo en mis niveles educativos, mayor va siendo mi bagaje, mi banco de herramientas o de palabras o de vocabulario que me permite expresarme de mejor manera. Eso es importante, créanme, vuelvo a repetir, no solamente para inglés, sino prácticamente para todo su paso por la educación y así en su vida en general. Bueno, un punto de todo esto es importante, esto que es el used to, y créanme, es extremadamente importante porque en las tareas, cuando revisé las tareas, hubo quienes utilizaron el used to antes de verlo en esta unidad. No entiendo por qué lo utilizaron, no pertenece todavía a las actividades anteriores, pero el punto de todo esto es que cuando lo utilizaron con un significado que ustedes creen que se le atribuye, pero no es ese significado. Cuando utilizamos el used to, lo utilizamos para algo muy puntual y en específico. Se los dije el día miércoles. Hay un par de formas muy marcadas. Dejemos un poquito el pasado progresivo, dejémoslo a un lado, aquí no entra, pero dentro del pasado encontramos dos formas de narración. Una que nos señala la acción que emergió, apareció en un punto y desapareció, y otra que nos narra una acción que emergió en el pasado, pero fue constante, no progresiva, en sí no estaba repitiéndose en un punto del tiempo, pero sí fue constante, fue un hábito en mi vida. El used to relata hábitos, pero de mi vida pasada o de un periodo de mi vida en el pasado. No sirve para el presente, que vi que unas tareas lo utilizaron, no sirve para el presente. El used to no existe en el presente, solamente existe en el pasado. Y les voy dando de qué trata esto para que vayamos avanzando y tengamos tiempo suficiente de explicar lo siguiente. Cuando yo digo, yo jugué fútbol, es diferente a decir, yo jugaba fútbol. Yo jugué, yo jugaba. Yo reí, yo reía. Yo estudié, yo estudiaba. Yo corrí, yo corría. Yo dormí, yo dormía. Yo jugué, yo jugaba. Yo corrí, yo corría. Si es que no han encontrado la diferencia en esto, es importante que reflexionen en ello, porque si hay una reflexión, o más bien dicho, si hay una diferencia entre jugaba y jugué, entre corría y corrí, entre dormía y dormí. Hay una gran diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien tiene una idea? Puede escribirlo en el chat o puede interactuar alzando su mano. Marco levantó su mano. Marco, te escuchamos. Casi, te lo repito. Yo jugué, yo jugaba. ¿Cuál crees que es el significado pues sí, más bien dicho, ¿cuál crees que es el significado entre decir yo jugué, yo jugaba? ¿Cuál podría ser la diferencia? Hay una diferencia muy marcada y es importante entenderla para saber cuándo utilizar el used to y cuándo no utilizarlo. Yo jugué, yo jugaba. ¿Cuál podría ser el used to? Si tiene otra aplicación aquí como verbo, significa usar. Aquí no tiene ese significado. Ok. Y decir yo jugué también ya pasó, ¿no? Pero ¿cuál podría ser la diferencia entre yo jugué y yo jugaba?
Más o menos, algo así, pero no del todo, pero gracias. ¿Algo más que nos quieras aportar? Dime, dime. Sí. Sí, mi abuelo estaba cocinando, yo estaba cocinando, dependiendo de lo que tú quieras señalar en la actividad integradora 3, que la actividad integradora 3 es acerca de eh, el momento más feliz de tu vida, ¿no? El día más feliz de tu vida. Sí, sí, estás narrando. En la actividad integradora 3 tienes que narrar justo un evento de tu vida pasada, el más feliz. Puedes incluir lo que tú desees dentro de tu historia, mientras lo que vaya a ser evaluado esté sobre todo en pasado. Te señalaba, creo que la sesión pasada, que puedes utilizar otros tiempos que marcan ahí, pero mientras lo esencial esté en pasado, de ahí sale tu calificación. Esa actividad puedes hacer uso de todo lo que hayas aprendido, afirmación, negación o pregunta. Al igual que todas, de hecho, la mayoría de actividades integradoras van en ese sentido, afirmar, negar y preguntar. La actividad integradora uno o 2, si te das cuenta, tiene secciones de preguntas porque quiere que hagas preguntas, no cualquier tipo de preguntas, preguntas en el tiempo gramatical que estás aprendiendo en cada unidad. ¿Vale? De nada. Dice su compañera Guadalupe, yo jugaba en pasado progresivo. Casi, suena como el pasado progresivo, que es justo lo que quiero que vean la diferencia, pero no es pasado progresivo. El pasado progresivo dice o suena de la siguiente manera, yo estaba jugando. Ese es pasado progresivo. Son tres tiempos gramaticales, o más dicho, tres formas de narrar el pasado. Hay más, está el pasado perfecto, pero por ahora enfoquémonos en tres. Decimos la que aprendimos la semana pasada, yo estaba jugando, ese es pasado progresivo. Yo jugué, ese es pasado simple. Yo jugaba, sigue siendo pasado simple, pero yo jugaba narra hábitos en el pasado. Esa es la gran diferencia. Yo estuve jugando, yo estaba jugando, ese es pasado progresivo y narra acciones que emergieron en un punto en específico del tiempo y fueron progresivas. Yo estaba tocando la puerta, quiere decir que estuve dándole, dándole, dándole a la puerta hasta que alguien abrió, por ejemplo. Yo toqué la puerta, solamente señala que esa acción emergió, punto. Yo tocaba la puerta, quiere decir que era un hábito cuando eras niño, que a lo mejor pasabas corriendo y tocabas el timbre. Ah, pues yo tocaba la puerta o tocaba el timbre. Era mi hábito, era quizás una travesura, lo hacía de manera continua. Ese es el used to. Su traducción es solía. Esa es como la traducción más común que la mayoría de personas dan. Pero en español tenemos su propia traducción, que es justo este verbo, jugaba, corría, dormía. Yo jugaba, yo corría, yo dormía, yo estudiaba. Esa terminación da el sentido de que esa acción fue un hábito en mi vida pasada. No ocurrió solo una vez, sino fue constante. Por ejemplo, yo estudiaba inglés en la universidad. Quiere decir que durante 4 años yo estudiaba inglés y era un hábito continuo. A diferencia de decir yo estudié inglés, dirán, pues es que es lo mismo. Sí y no, dado que al decir yo estudié deja un tanto de ambigüedad porque pues pudo haber sido un día, fui y estudié un día inglés, no hay mayor ciencia en ello. Pero si yo digo yo estudiaba, quiere dejar en claro que no lo hice una vez, sino fue constante en mi vida pasada. Dice Marco, yo entrenaba. Exacto. Al momento de decir, ay, pues es que yo entrenaba fútbol cuando era niño, quiere decir que era un hábito constante en su vida, en algún punto de su vida pasada. Pero si dice Marco, por ejemplo, yo entrené fútbol, ah, ok, también lo puedo comprender, pero sigue habiendo un cierto dejo de ambigüedad y yo podría entender que pues entrenó un día, fue un día, y ahí estuvo jugando o pateando el balón o haciendo algo en el entrenamiento, pero no me dejan claro si eso fue un hábito. Si yo digo, por ejemplo, yo reía mucho. El hecho de decir yo reía es muy distinto a decir yo reí mucho. Yo reí mucho quizás fue un día, un momento, mientras vi, hoy escuché un chiste, mientras vi una película que me causó gracia y reí. Yo reí mucho. Pero si yo digo yo reía mucho, ya no solamente habla de esa acción, sino quizás habla de un estado de ánimo que fue constante en mi vida pasada. No, yo cuando era niño reía mucho. Yo cuando era niño dormía mucho, a diferencia de decir yo dormí.
Yo dormí, acción que emergió, desapareció, no hay mayor información de eso. Yo dormí, ok. Y si digo yo dormía mucho, quiere decir que justo eso hacía. Me costaba quizás levantarme y era un hábito en mí dormir mucho. Yo dormía. Dice Marco, yo cantaba. Justo. A diferencia de decir yo canté. Ah, pues es que yo canté una canción de, no sé, un artista, el que ustedes gusten. Canté una canción de Bad Bunny, por ejemplo. Canté una canción de Bad Bunny. Quiere decir que hice esa acción, la cometí, pero pues no hay mayor información de eso. Si yo digo yo cantaba una canción de Bad Bunny, no quiere decir que solamente una vez cometí la acción, sino que esa canción estuvo en mi mente y quizás se hizo hasta adictiva y me la pasaba haciendo eso y decía, pues es que sí, yo cantaba esa canción mucho cuando era niño, fue un hábito en mí. Ese es el used to, ese justo. Cantaba, entrenaba, jugaba, corría, dormía, estudiaba, reía, comía. Esas terminaciones de aba y ia son justo del used to para poderlo entender. Les explico esto, y aunque me dilate un poco en esto, porque es importante que lo comprendan. Aquí no existe el pasado progresivo. Aquí no existe el pasado simple que vimos el día miércoles. Existe el pasado, sí, pero es un pasado con el used to. Ahora, ¿cómo podemos constituir o crear oraciones con el used to? Les vuelvo a dejar aquí este organizador gráfico que ya les he venido mostrando. Espero lo consideren para poder organizar sus notas. Se llama método Cornell, investiguenlo. Hay formas de poderlo estructurar. Esta es una forma un tanto básica o sencilla. Bueno, tengo una pregunta y la pregunta dice, what is the used to and how do you used to? Ya la respondieron algunos o los dos. ¿Qué es el used to y cómo lo utilizamos? ¿Cómo usamos el used to? Ahora, importante lo siguiente. Les dejé una pregunta en el foro de aprendizaje, la cual decía lo siguiente: What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras un niño? Vuelvo a repetir, la traducción que le damos de manera pues un tanto literal o continua es la de solía. ¿Se entiende igual? Puedo decir solía y puedo decir jugaba, corría. Sí, aquí voy con esto para que vean cómo se estructura, pero sí puedo decir, yo solía jugar, pero también puedo decir yo jugaba. Yo solía estudiar, pero también puedo decir yo estudiaba. ¿A qué voy con ello? Sobre todo para aquellos que son muy amantes de traducir literal, y de pronto hay estudiantes que suelen preguntarme, pero sí, profe, pero ¿cómo digo yo jugaba fútbol? Le digo, I used to play soccer. Y me dicen, no, ese es el solía. Y les vuelvo a repetir, es el mismo, aunque ustedes no lo crean, es el mismo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, veamos. ¿Cómo podemos utilizar el used to? Escuchen cómo se utiliza. De hecho, hasta utilizándolo en español de manera literal, digo, yo solía jugar, yo solía correr, yo solía dormir, yo solía. El verbo que voy a utilizar después de solía es en forma simple. Veamos cómo estructuramos. Vuelvo a repetir, sujetos. Aquellos estudiantes que siguen cometiendo este mismo error, hay varios que siguen evitando sujetos, no pueden omitir los sujetos en inglés, recuérdenlo. El inglés, sus verbos no tienen mayor información salvo la acción o el estado, no te dice mayor cosa más que correr, dormir, ser o estar, no te dice mayor información. Si tú lo que buscas es conjugar, necesitas agregarle sí o sí un sujeto. Si yo digo yo juego, tengo que poner el yo forzosamente en la oración en inglés y digo I played. Si solamente digo play, el verbo ahí solamente dice jugar. Si quiero decir tú juegas, le pones el sujeto, you play. El play se queda igualito, lo que cambia es el you. Si dices ellos juegan, dices they play. Play se queda igualito, lo que cambia es el they. A lo que voy es que los sujetos van a terminar dando este sentido que tanto estoy buscando desde el español. Bueno, ¿qué vamos a agregar? Recuerden que los dos ingredientes básicos para comenzar a constituir oraciones son sujetos y verbos. Antes de meter estos verbos en cualquier fórmula o en cualquier receta, necesito sujetos y verbos sí o sí. Ahora, estos tienen que ir en una fórmula. ¿Cuál fórmula puede ser? Pues es la fórmula del used to. Y entonces voy a decir, I used to read a book. I used to listen to music. I used to study. I used to watch. I used to talk to. I used to
look at. I used to dance. I used to go. Y entonces les pregunto tanto a Marco como a Guadalupe, what did you used to do when you were a child? ¿Cuál podría ser una respuesta a esta pregunta? Marco tiene su mano levantada. Marco, ¿quieres participar? Te escucho. I, I used to study a book, maybe. Sí, justo. Es en el orden de los elementos que utilizaste. Está correcto. Gracias, Marco. Guadalupe, ¿puedes compartirnos alguna idea? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Recuerda, o niña en este caso. Recuerda utilizar el sujeto I, porque vas a hablar de ti, más used to, más un verbo, elige alguno de la cajita que tienes enfrente, más un complemento. Y entonces dice Guadalupe, I used to study English. Algo importante. Used to, existen tres used to. Y se los digo desde ya porque algunos cuando se meten a indagar encuentran los otros dos y comienzan a confundirse. Bueno, used to, este que estamos aprendiendo es el básico, el básico. Existen otros dos que son como de un nivel intermedio y hasta avanzado de inglés. Esos otros dos narran otras cosas, no narran esto. Lo que narran los otros dos son costumbres, sobre todo, y narran que te estás acostumbrando a hacer algo. Esos otros dos tienen un ingrediente más, tienen el be used to o tienen el get used to. El be used to es estar acostumbrado a algo. El get used to es acostumbrarse a algo. Son muy distintos, ¿ok? Este que está aquí es soler hacer algo, ¿ok? Solamente son dos ingredientes, used to. Si ustedes encuentran al verbo to be por ahí metido y dicen I am used to study English, es otro significado. ¿Puede ser una idea similar a lo que ustedes dicen? No. Si yo digo I used to study English, ahí digo yo solía estudiar inglés. Pero si yo quiero expresar algo con el verbo to be y utilizar used to, es otra idea. Y digo I am used to studying English. Y ahí estoy diciendo, estoy acostumbrado a estudiar inglés. Esa es otra cosa, ¿ok? No va aquí. Se lo señalo no buscando hacerlos bolas o confundirlos, sino sabiendo que van a terminar encontrando los otros dos used to que no vienen dentro de lo que estamos aprendiendo aquí. Aquí es soler hacer algo, ¿ok? Tónganlo mucho en cuenta. Bueno, Guadalupe ya nos dio su oración. I used to study English. Perfecto. Importante esto. Lo fuerte de esta estructura recae justo en el used to, no recae en el verbo que viene después. Ese verbo que viene después no es que no importe, termina siendo un tanto complementario a la idea que quiero decir, porque aquí lo importante es que yo solía, ay, ¿qué solías? Ah, pues yo solía estudiar. Ah, yo solía, ay, ¿qué solías? Ah, pues yo solía correr. No es que no importe el otro verbo, pero el estelar de todo esto es el used to. Tómenlo mucho en cuenta porque me ha tocado estudiantes que se confunden y creen que el verbo que está en forma simple, ese es el verbo que van a terminar haciéndole variaciones para negarlo, para preguntar. Ese no, es prácticamente un testigo que sí está involucrado, es un participante que está dentro de la acción, pero no es en sí el titular de todo esto, ¿ok? Aquí el titular es el used to. Bueno, dirán algunos otros que no, que esto es una paráfrasis verbal, creo que les dije en la primera sesión. Una paráfrasis verbal es un conjunto de verbos que justo en conjunto dan un significado completo. Si los separo, dan otro significado. Puedo decir, por ejemplo, yo puedo jugar. Poder y jugar van juntos. Esa es una paráfrasis verbal. Esos dos verbos en conjunto dan la idea. Si los separo, dan otra idea. Dice su compañero Marco, ¿se puede hablar en tercera persona? Sí, justo es a lo que vamos. Tenemos sujetos a los que están en la cajita azul. Independientemente de lo que yo quiera hablar, independientemente de quién o sobre quién quiera hablar, perdón, el used to se va a mantener. Si quiero hablar de mí, I used to. Si quiero hablar de tú, you used to. Si quiero hablar de él, he used to. Si quiero hablar de ella, she used to. Si quiero hablar de eso, it used to. Si quiero hablar de nosotros, we used to. Si quiero hablar de ustedes, you used to. Si quiero hablar de ellos, they used
to. Es decir, que no importa el sujeto que le ponga, el used to se va a mantener siempre. Y digo, yo solía, tú solías, él solía, ella solía, eso solía, nosotros solíamos, ustedes solían, ellos solían. Y le agrego un verbo. Yo solía jugar, tú solías jugar, él solía jugar, ella solía jugar, nosotros solíamos jugar. Algo importante. Aquí no se le agrega S a nada. Las S, IES o ES son reglas gramaticales del presente simple. Esto no tiene nada que ver con el presente simple, ¿ok? Eso de ponerles S a las cosas, eso es de otro tiempo gramatical. Aquí no existe. Lo que ustedes ven enfrente, así es justo como se constituye. No tiene ing los verbos, no tienen S, no tienen ed. Aquí no existe esas estructuras en los verbos. Lo fuerte de todo esto recae en el used to, que se va a mantener igualito para todos los verbos, se va a mantener igualito para todos los sujetos. ¿Ok? A ver, veamos. Si ya construimos afirmaciones, es tiempo de construir negaciones. ¿Ok? ¿Cómo puedo negar esto? Si ya el día miércoles aprendimos que el did más el not es el auxiliar estelar de este tiempo gramatical, pues ese mismo vamos a traer a colación. Pero el used to va a sufrir un efecto. ¿Qué le va a pasar al used to? Le vamos a terminar quitando la D. Y entonces diré, I did not use to read. I did not use to listen. I did not use to study. I did not use to talk. I did not use to dance. I did not use to go. Si afirmo, le dejo la D porque no existe el did. Si niego, le quito la D porque ya tengo el did más el not. Entonces, ayúdenme negando la misma idea que me compartieron hace un momento. Como dicen, ahora en negación la misma idea. Como dice Guadalupe, yo no solía estudiar inglés. ¿Cómo puedo generarla? Dice su compañera Guadalupe, I did not used to study English. Perfecto, lo único que faltaría es un punto para cerrar la oración, solo ese detalle, ¿ok? I did not used to study English. ¿Cómo quedaría la idea que nos había dado Marco hace ratito? ¿Cómo quedaría, Marco? ¿Cómo lo negarías? Recuerden, le quitamos las des cuando negamos. Es la forma de poder hacer una negación sobre todo en pasado, que es el tiempo gramatical estelar de lo que estamos viendo. Y no solamente es el tiempo gramatical estelar en sí, refiriéndome al pasado. Un segundo, listo. Estaba dando el acceso a alguien. ¿En qué me quedé? Bueno, que no solamente estamos marcando afirmaciones, sino también tenemos que crear negaciones, dice su compañero Marco. I did not study a book. Perfecto. Así justo. Afirmo, niego y pregunto. Afirmo, niego y pregunto. Ahora, su actividad integradora. Ahorita vamos a entrar de lleno a la 4, pero desde ya les voy señalando. Su actividad integradora 4 les pide 10 preguntas. No dice 5, no dice 3, no dice 2, dice 10 preguntas en pasado. ¿Qué tipo de preguntas pueden hacer? Como las que vimos el miércoles, pueden utilizar el used to, pero que las 10 preguntas estén en pasado. A eso justamente vamos. Si ya hicimos afirmaciones, ya hicimos negaciones, ahora nos toca hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Pues con este tiempo gramatical. El used se va a mantener sin la D. Y se va a mantener sin la D porque tengo el did. ¿Cuándo voy a utilizar use con la D? Pues cuando afirme. Yo solía jugar. I used to play. Le quito la D para negar. I didn't used to play. Le quito la D para preguntar. Did you use to play football soccer? Y entonces digo, did you use to listen to music? Did you use to go to school? Did you use, did you use, did you use, did you use? Pregúntenme a mí si solía estudiar inglés. Pregúntenme a mí si solía estudiar un libro. ¿Cómo quedaría su pregunta, Guadalupe? ¿Cómo quedaría su pregunta, Marco? Pongan el did al principio, coloquen el you porque hacia mí se están refiriendo, coloquen el resto de la estructura, coloquen su idea de refiriéndose si solía estudiar inglés, si solía estudiar un libro. ¿Cómo quedaría la pregunta, Guadalupe? ¿Cómo quedaría su pregunta, Marco? Con la misma idea, pregúntenme a mí. Dice Guadalupe, ¿Did I used to study English? Sí, si te estás preguntando a ti misma, pero necesito que me preguntes a mí. Para preguntarme a mí, el I no sirve, porque ahí dices, yo solía estudiar inglés.
necesito que me preguntes, ¿tú solías estudiar inglés? Ese es el problema, digamos, o la confusión cuando no somos tan conscientes de que es importante utilizar sujetos. En español los omitimos, podemos decir jugaba, corría, dormía, porque el verbo tiene la información, pero para evitar confundirme, colócaselo y pon yo jugaba, yo dormía, yo estudiaba. Y entonces pregúntame a mí, en lugar de decir corriste, dime, ¿tú corriste? Tengo que coler el sujeto sí o sí, para que sepas que ahí va un sujeto. Entonces dice su compañera Dulce, ya nos está apoyando con algo Dulce. Did you used to study English? Perfecto, Dulce. Dice Guadalupe de nuevo. Did you used to study English? Perfecto, Guadalupe. Así justamente. Dirán algunos, ay, ya nada más por cambiarle el sujeto, ya por eso estaba, por no cambiarle el sujeto, ya por eso estaba mal. Pues resulta que sí y no. Es decir, si a mí, dentro de lo que yo busco hacer es preguntarle a alguien en específico y pienso que al ponerle tal sujeto con eso lo voy a lograr, sí y no va a funcionar. Es decir, voy a poderte calificar en cuanto a cómo estructuras la pregunta. Está bien estructurada. El problema va a ser que lo que tú estás buscando preguntar no va a tener el sentido que estás buscando. Es decir, en cuanto a tu intención en hacer la pregunta, no va a surtir el efecto que tú estás buscando porque estás cambiando sujetos. Dice Marco, ¿Did you just study English? Perfecto, Marco, justo así. Hago afirmaciones, ya lo hice. Hago negaciones, están listas. Hago preguntas, lo acabamos de hacer. Ahora, ¿cómo puedo preguntarle a alguien qué solías estudiar antes de que me mueva a las WH? Ya lo vimos el miércoles, ya lo vimos la semana pasada, es prácticamente el mismo tipo de estructuración y son las mismas WH. ¿Cómo le pregunto al profe? ¿Cómo le digo, qué estudiaste? ¿Cómo podría hacer esto? ¿Qué solías estudiar? Que sería la pregunta. ¿Qué necesito agregarle y qué necesito quitarle a mi pregunta que acabé de hacer para que tenga este sentido que tanto estoy buscando? ¿Qué solías estudiar? A ver, ¿cómo pueden hacer esa pregunta antes de que nos mudemos a la siguiente diapositiva? ¿Qué solías estudiar? ¿Cuál podría ser la forma de preguntarlo? Ya lo vimos el miércoles, ya lo vimos la semana pasada, son las mismas WH, no son otras, simplemente se van ajustando a cada uno de los tiempos gramaticales. ¿Cómo quedaría la pregunta Guadalupe, Marco y Dulce? ¿Cómo me preguntarían qué solías estudiar? ¿Qué le quitan a la información? ¿Qué le agregan a su idea para que quede este sentido que tanto estamos buscando? Los espero para que me pueda mover a la siguiente slide. Dice su compañera Dulce, What did you study? Casi. Eso estaría perfecto para preguntas que vimos el miércoles, está bien hecha. Pero hoy estamos viendo el used to. Necesitamos colocar el used to dentro de la pregunta. ¿Qué necesito agregarle? Que le quité y no debería de haberle quitado. ¿Qué necesito agregarle? ¿Quién más ya se dio cuenta de cómo hay que estructurar? Es importante desarrollar este tipo de pensamiento que nos permite deducir, dice su compañero Marco. What did you used to study? Perfecto, Marco, así. Y dice la pregunta, a diferencia de decir qué estudiaba, qué estudiaste, ahora decimos qué solías estudiar, qué estudiabas sería la traducción, ¿ok? Bueno, entonces vamos a movernos. ¿Cómo lo haríamos? Dice su compañera Dulce, What did you used to study? Perfecto, Dulce, muy bien. Nada más un detalle, que eso es lo que veo que la mayoría de ustedes cometen, y no es un error garrafal ni nada de eso, pero sí tiene que ver con la tipografía que utilizamos. ¿Qué sucede? Utilizamos mayúsculas solamente cuando iniciamos una oración, ¿ok? Las mayúsculas solamente cuando iniciamos una oración o después de un punto. Ahí va la primera letra en mayúscula. Los sujetos en inglés, si no encabezan una oración, van a ir su primera letra en minúscula, ¿ok? Eso es importante. ¿Cuándo es que va en mayúscula ese sujeto? Cuando me refiero a él por su nombre. Si digo Dulce, su nombre, la primera letra va en mayúscula. Esmeralda, la primera letra en mayúscula. Carreón, la primera letra en mayúscula. Rojas, la primera letra en mayúsculas. Su nombre, sus primeras letras van constituidos con mayúsculas, ¿ok? Si utilizamos pronombres, salvo que ese pronombre inicie una oración o vaya después de un punto, la primera letra sí va en mayúscula, si no, no va, ¿ok? La otra que también veo que cometen algunos es el uso de signos de interrogación. Hacen uso de apertura y de cierre. En español sí existe. Abro mi pregunta con un signo de interrogación y escribo la pregunta y cierro. En inglés solamente existe el signo de interrogación de cierre. Tengan eso muy en cuenta porque son detalles que también son evaluables, ¿ok? Bueno,
Nos movemos entonces hasta este punto. ¿Dudas o preguntas? Hasta este punto de lo que hemos visto. Señálenme si hay alguna duda, alguna pregunta, sino para que nos movamos a cómo hacer preguntas con las WH, ya para tenerlo un tanto más claro. ¿Dudas o preguntas, Dulce, Marco y Guadalupe? Coloquen en el chat si hay alguna duda. Si no, también señálenme, no ninguna, para que yo sepa que me están escuchando y podamos seguir avanzando. Dice su compañera Dulce, todo bien, gracias. De nada, Dulce, gracias a ti. Marco, Guadalupe, dudas o preguntas, señálenme, por favor. Ninguna. Dice Guadalupe que no, ninguna. Marco tampoco. Perfecto. Entonces, entremos entonces a las WH. Veamos. Su actividad integradora número 4 hace uso de 10 preguntas o les pide que por favor hagan 10 preguntas en pasado. Vuelvo a repetir, no dice una, no dice 3, dice 10 preguntas en pasado. 10 preguntas en pasado, ¿ok? Ahora, ¿qué tipo de preguntas pueden hacer? Ya lo señalé, preguntas como las que vimos el miércoles, que estén en pasado, preguntas con el verbo to be, que estén en pasado, preguntas con el used to, que estén en pasado, preguntas en pasado simple sobre todo. No dice pasado progresivo, ¿ok? Y dentro del pasado simple existe el used to. Dentro del pasado simple existe la estructura que vimos el día miércoles. Bueno, a ver, veamos. Si ya tengo esta base, sobre esta base puedo hacer mis preguntas. Ya lo vimos con lo que me acabaron de dar. Si digo, did you used to study? Ahora quiero decir, ¿qué solías estudiar? What did you used to study? Si digo, did you used to read? Ahora digo, ¿dónde solías leer? Where did you used to read? Si digo, did you used to watch a movie? Ahora digo, ¿cuándo solías ver una película? When did you used to watch a movie? Si yo digo, did you used to go to school? Ahora digo, no sé, ¿cómo solías ir a la escuela? How did you used to go to school? La estructura que ya tengo como base, desde el did primero hasta el final donde tiene la question mark, esa misma estructura, lo único que requiere es colocarle una WH. What, qué, where, dónde, when, cuándo, how, cómo, who, quién, why, por qué. Y entonces digo, who did you used to listen to music with? Vean este tipo de pregunta. ¿Quién solías escuchar música con? Nosotros diríamos con quién. Ellos dicen quién y al último dicen con, ¿ok? Eso es importante para que también sepan utilizarlo. El for, por ejemplo, ellos dicen, ¿qué solías escuchar música para? Nosotros diríamos, ¿para qué solías escuchar música? ¿Ok? Pregúntenme, a ver quién le sale la pregunta. Pregúntenme, ¿para qué solías estudiar inglés? ¿Cómo quedaría esa pregunta? ¿Para qué solías estudiar inglés? Vean cómo se constituye la segunda pregunta, sobre todo de ahí sale, y es tiempo de que ustedes mismos crean esa pregunta. Pregúntenme a mí, ¿para qué solías estudiar inglés? Los leo en el chat. ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Para qué solías estudiar inglés? Recuerden, estamos aprendiendo a utilizar el used to, estamos aprendiendo a utilizar las WH y en este momento estamos en la creación de preguntas. So, it's time for you to ask me a question. So, please, in Spanish we say, ¿para qué solías estudiar en inglés? So, how do you say that in English? ¿Cómo lo hacemos en inglés? So, remember something. We are using used to talk about past habits. So, we need to describe activities that we often did in the past. Activities such as maybe play football, soccer, go to school, study, or things like that, ¿ok? Entonces, utilizamos el pasado, en este caso del used to, para hablar de hábitos y para constituir oraciones tanto en afirmación como negación como en pregunta. Dice su compañero Marco, why did you use to study English? Sí y no. Les doy un tip importante. La mayoría de estudiantes confunde el why con el para qué. El why es por qué. El what for es para qué. Hay una gran diferencia entre el por qué y el para qué. El por qué son los motivos que me impulsan a hacer algo. El para qué son las razones hacia dónde, dirán algunos, pues es que es lo mismo. Pues sí, ¿no? El para qué habla de los objetivos de esa actividad que estoy tratando de llevar a cabo. Y digo, pues, por ejemplo, si pregunto, ¿para qué solías estudiar inglés? Ah, para llegar a ser profesor. Puedo dar esa justificación puedo dar, perdón, ese señalamiento. Y entonces, el why
Tiene sentido con lo que hizo su compañero Marco en cuanto a construir una oración con el used to. Está bien, pero no es el para qué. Vuelvo a repetir, pregúntenme, ¿para qué solías estudiar inglés? ¿Cómo quedaría la pregunta? Véanla, está bajito, está en la parte inferior. Ahí está el cómo se constituye el para qué. El for va al último y lo que inicia es el what. Y en medio va la idea que ya tenía. ¿Cómo quedaría? Dice Marco, ¿English va con mayúscula? Sí, exactamente. English va con mayúscula, la primera letra, en inglés. Es decir, en español inglés, salvo que no se inicie esa palabra después de un punto o inicie una oración, va en minúscula la I de inglés. En inglés sí va en mayúscula. Where did you used to study English? Tampoco, Dulce. Lo que les estoy pidiendo crear es que me pregunten, ¿para qué solías estudiar inglés? Esa es la que estoy buscando. Y es importante, créanme, porque son tipos de preguntas que causan conflicto. Ya lo veo ahorita, por ejemplo, no me han comprendido del todo qué es lo que tiene que crear. La pregunta es, ¿para qué solías escuchar? Perdón, ¿para qué solías estudiar inglés? ¿Cómo va la pregunta? Importante esto, ¿ok? Nos esperamos hasta que quede esa pregunta. Es importante, créanme, porque son las preguntas o tipo de preguntas que tienen que crear. ¿Cómo quedaría? Vean. Yo les decía a algunos estudiantes en algún momento que cuando respondemos preguntas, sobre todo cuando hacemos exámenes o cosas como esas, necesitamos en muchas ocasiones revisar el examen y darnos cuenta que el mismo examen nos da las pistas que requieren para poder dar o para poder responder. Solamente es observar a detalle y darme cuenta que hay un patrón a seguir y que ese patrón que necesito seguir justo me va a apoyar o me va a ayudar a terminar de constituir lo que tanto estoy buscando. Aquí hay un patrón a seguir. Ya aprendimos cómo colocar English, perdón, ya aprendimos cómo colocar el lead. Perfecto, ya aprendimos cómo colocar lo demás, pero no hemos aprendido cómo colocar el resto. Vean lo que hizo, por ejemplo, Dulce. Dice Dulce, what did you use to study English? Casi. Le falta algo, que está bajito y hasta está en mayúsculas para que no se les olvide. Lo puse en mayúsculas para que se den cuenta que está ahí. Dice Guadalupe, what did you use to study English with? Casi. El with no existe dentro de lo que estás haciendo aquí. ¿Con qué con qué? Pues tendría sentido. ¿Con qué solías estudiar inglés? Tiene un tanto de sentido, pero la pregunta aquí es ¿para qué solías estudiar inglés? Marco, te escucho. Sí, Marco, te escuchamos. Exacto, salvo por la pronunciación detalle mínimo. Use, eso es lo único. Pero lo demás está perfecto. What did you use to study English for? Gracias, Marco, justo eso. Importante esto, aunque ustedes no lo crean, y se los digo porque cuando quieran hacer preguntas, sobre todo cuando hagan sus 10 preguntas y que le quieren preguntarnos si al tío o al primo, dicen, ay, ¿para qué viniste a esta ciudad? Y he leído preguntas que dicen, por ejemplo, ¿for what? Sí existe el for what, porque mueven el for al principio, y de hecho muchos hablantes del inglés en ciertos lugares utilizan el for what como pregunta, pero son esos fallos que les señalaba yo. Nosotros como hablantes de cualquier idioma cometemos fallos que no nos damos cuenta. Ellos también cometen fallos, todos prácticamente cometemos fallos. Tratamos de que lo que preguntamos, o más bien dicho, de lo que tratamos de establecer desde nuestro discurso, sea de la manera más apropiadamente posible, ¿ok? Entonces, el for va al final y digo, what did you use to study English? Justo miren, Guadalupe nos está colocando. ¿Qué solías, diríamos, para qué solías estudiar inglés? What did you use to study English for? Así, Guadalupe, justamente. Excelente, justo. Así queda ese tipo de preguntas. La de arriba es, ¿con quién solías estudiar inglés? Dulce, te escucho. El for significa para o por. Es una preposición y va al final sobre todo. Les doy un ejemplo, no nos hemos dado cuenta, si es que ya aprendieron inglés en algún momento, ya estudiaron inglés, este tipo de preguntas existen en el inglés. La primera, por ejemplo, es Where are you from? Where are you from? Que es la que más aprendemos junto de cómo te llamas y cosas así. Where are you from? From significa de. Where are you from? Ese de va al final.
y cuando nosotros lo traducimos decimos de dónde eres. Ese de va al final. Este tipo de preposiciones, como la que puse, por ejemplo, for, va al final. Significa por, para. With significa con, ¿ok? Son preposiciones, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas o preguntas de este tipo de preguntas? Valga la redundancia. Marco, te escucho. Con, quién. El con es así es. De nada, perfecto. Muy bien, nos movemos a lo que sigue para ir cerrando ya nuestra sesión. A ver, importante lo que les voy a mostrar a continuación. Y es muy importante, sobre todo para aquellos que se sigue haciendo uso en exceso del traductor. Vean lo que está aquí adelante. Les voy a señalar algo y vean, olvídense del primer recuadro, el que dice significado, olvídense por el momento de las primeras oraciones, la primera donde dice esta expresión, olvídense de esa, de ejemplo, y solamente enfóquense en la última oración donde dice solía jugar fútbol. No vean las anteriores, ¿ok? No las vean. Tápenle por ahí, hagan oídos, perdón, ojos, perdón, es que alguien entró, listo. No vean la última o la penúltima oración, solamente enfóquense en la última. Y la última oración dice lo siguiente, solía jugar fútbol. Y escuchen esto, y eso es importante para los que utilizan mucho el traductor. Solía jugar fútbol. Si yo se me ocurre la brillante idea de escribir en el traductor solía jugar fútbol, el traductor no va a saber de quién estoy hablando. Y lo único que va a terminar haciendo el traductor es darme un sujeto de los que tienen su base de datos. ¿Por qué? Resulta que esta oración y este verbo en específico es ambiguo si no le coloco el sujeto. ¿A cuántos sujetos le puedo atribuir solía? Escuchen y cuéntenos y me dirán ahorita el número en el chat. ¿A cuántos sujetos le puedo atribuir solía? El primero, yo solía jugar fútbol. El segundo, usted solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. ¿A cuántos sujetos le puedo atribuir esta oración si a mí se me ocurre la brillante idea de no ponerle el sujeto de manera clara? ¿A cuántos? Dice su compañero Marco, 6. Ok, vuelvo a repetirlos. Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Dice su compañera Guadalupe que se le atribuye a 6. Perdón, Marco dice que a 6, Guadalupe dice que a 5. A 5 sujetos, si a mí se me ocurre no ponerle el sujeto desde el español, el traductor va a terminar dándome cualquier sujeto. Y es una de las formas de darme cuenta que esa tarea está hecha en traductor, porque el traductor no sabe de quién le estás hablando y dice, pues yo creo que habló de usted, creo que habló de él, creo que habló de ella, y te pone el sujeto el que sea. Y cuando voy leyendo la secuencia de lo que va narrando, de pronto voy con I, y aparece un you. Voy con you, y aparece un he. Voy con he, y aparece un she. Quiere decir que como no le dieron la oportunidad al traductor de que desde la redacción le pongan el sujeto, el traductor dentro del bagaje o dentro de la base de datos que tiene busca, dice, a esta expresión se le atribuye alguno de estos sujetos, le pongo uno. Y dice Marco al azar, pues sí, prácticamente. Entonces, cuando utilicen traductor, colóquenle de manera clara a los sujetos, no los omitan. Y entonces, en lugar de preguntarle, ¿cuándo se mudaron? Pregunten o coloquen cuándo se mudaron ustedes, porque cuando se mudaron se le puede atribuir a dos sujetos, ustedes y ellos. ¿Y cuándo se mudaron? ¿Quién? Pues ustedes. Dilo, ¿cuándo se mudaron ustedes? ¿Y cuándo se mudaron? ¿Quién? Pues ellos. Dilo, escríbelo, ¿cuándo se mudaron ellos? Porque en inglés hay este tipo de ambigüedades. En español, de hecho, también podría haber si es que el contexto no me dice el resto del significado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tipo de verbos van a tener que utilizar en esto? Les vuelvo a repetir, no necesitan verbos en pasado porque el estelar es el used to y el used to va a tomar verbos que están en infinitivo. Yo solía abrir. I used to open, I used to accept, I used to love, I used to learn, I used to hurry, I used to dare, y así con todos los verbos. ¿Ok?
No importa que sean verbos irregulares, de igual manera toma verbos en infinitivo. I used to build, I used to find, I used to have, I used to hear, I used to send, I used to sit, y así con cualquiera de estos verbos. Si hacemos negaciones, necesitamos quitarle la de I use. ¿Por qué? Porque ya tenemos el did, ¿ok? Y digo, I did not use to help, I did not use to study, and so on, y así, ¿ok? No importa que sean verbos irregulares, sigue la misma regla. Si hago preguntas, sucede lo mismo. Al use le voy a quitar la de. Solamente agrego la de cuando los verbos están o cuando la oración está en afirmación. Muy bien. Entremos a su actividad integradora número 4. Su actividad integradora 4 les pide 10 preguntas. A lo que voy con esto, me di cuenta de algo, creo que ya se lo señalé. Seguimos teniendo problemas para comprender las indicaciones. Y es demasiado importante, dice su compañero Lidia. Buenos días, asesor. Una duda respecto a la actividad integradora 3. Las preguntas tienen que ser en plural o singular. Es que no especifica. Gracias. La actividad integradora 3 no pide preguntas. La que pide preguntas es la actividad integradora 4. La actividad integradora 3 te pide que respondas, o que más bien dicho, tomes como guía una serie de preguntas para crear un párrafo que habla acerca o que tienes que narrar acerca del día más feliz de tu vida. Esa es la actividad integradora 3. La actividad integradora 4 pide preguntas. Esa sí es, que es justo la que estamos por explicar. Revisa, a lo mejor te estás confundiendo un poco o a lo mejor quieres preguntarme otra cosa en específico. Revísalo y me lo haces saber en lo que voy explicando esta parte, ¿ok? Bueno, avanzo. Les pide 10 preguntas en inglés. 10 preguntas en inglés con su versión en español enfrente. Esto es importante porque sigo sin comprender que parte de las indicaciones de pronto se vuelve ambigua, porque ha habido tareas donde los estudiantes colocan 10 preguntas en inglés y luego se avientan otras 10 preguntas enfrente. Y les escribo para decirles que por qué se aventaron 20 preguntas. Y me dicen, pues no eran más preguntas. No, dice que escribas 10 preguntas en inglés y que ponga su versión de esas preguntas en español enfrente. Y en el segundo apartado te pide que des las 10 respuestas de esas preguntas. No dice que vuelvas a hacer más preguntas, que des las respuestas de esas 10 preguntas en inglés y que ponga su versión en español. ¿Ok? Eso es importante, créanme, demasiado importante para que su tarea cumpla con lo que se requiere. Otra cosa, las 10 preguntas son la base de toda la tarea. Si ustedes crean preguntas que no tienen nada que ver con la actividad, prácticamente su actividad integradora va a terminar siendo no evaluable o va a terminar teniendo calificación no aprobatoria. ¿Por qué? Pues porque el tiempo a evaluar es el pasado simple. Así hayan hecho una línea del tiempo espectacular, me ha tocado que luego me reclaman estudiantes diciéndome, es que me esforcé mucho haciendo la línea del tiempo, ¿a poco ni con la línea paso? Pues no, porque nada de lo que hiciste tiene que ver con el uso del tiempo que se está marcando. Aunque te hayas esforzado mucho, todo emerge de las 10 preguntas. Si tienes las 10 preguntas bien hechas, ya prácticamente estás del otro lado. Ahora, si no tienes las 10 preguntas bien hechas, aunque hagas todo el restante bien, no vas a terminar alcanzando la calificación mínima aprobatoria. Las 10 preguntas son en inglés, las 10 preguntas son en pasado simple, las 10 preguntas llevan su versión en español. Las 10 preguntas requieren sus respuestas en la segunda sección, en inglés, y su versión en español. ¿Qué tipo de preguntas puedo hacer? Las que tú quieras, porque tienes que entrevistar a un familiar, preguntarle, oye, ¿cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Por qué te mudaste a esta ciudad? No sé, ¿cuántos hijos tuviste? Y cosas como esas que tienen que estar en pasado. Sus 10 preguntas les van a ayudar a hacer su línea del tiempo. Así que piensen cuál va a ser la primera pregunta que va a detonar mi línea del tiempo. La línea del tiempo va de forma cronológica. Inicia en un punto y va avanzando de manera cronológica, no que inicia en un punto y dicen, por ejemplo, no sé, ¿cuándo naciste? En 1990. Y luego preguntan, ¿cuántos hijos, cuándo tuviste tu primer hijo? Ah, en 1970. Oye, entonces, ¿cómo voy narrando esos hechos uno tras otro si primero preguntaste cuándo nací y luego preguntaste cuántos hijos tuve, pero las fechas no coinciden, que vayan de manera cronológica? Dice, no usaremos used to en la 4. Si gustas utilizar el used to, sí, el used to es parte del pasado simple. Son estas formas de preguntar, por eso es que se está enseñando en este momento, para que si tú consideras que lo puedes utilizar, lo utilices. El used to es parte del pasado simple, ¿ok? Solamente que es una variación de ese pasado simple. Puedes preguntar como, oye, ¿y solías estudiar inglés? ¿Y solías vivir con, no sé, con mi tía, con mi primo? Ve dónde podrías colocar ese tipo de preguntas. Solo ten en cuenta
que va de manera cronológica lo que vas narrando. ¿Ok? Bueno, una vez que terminen eso, les van a pedir que hagan, como les señalaba, su línea del tiempo, después de las preguntas y sus respuestas, su línea del tiempo. La línea del tiempo, no se preocupen si hacen una línea del tiempo en Word, en PowerPoint, en Canva. El gestor que ustedes quieran utilizar, no he dicho, el software que ustedes quieran utilizar es bienvenido, mientras me dejen el link, la imagen, la evidencia para que pueda yo evaluar esa línea del tiempo. La línea del tiempo lleva 3 características. Lleva una imagen, lleva fecha y lleva una oración que se atribuya a lo que se está viendo en la imagen. ¿Ok? Entonces, no sé, si ponen ahí que nació en 1990, pues ponen, no sé, un bebé, ponen la fecha 1990 y ponen ahí, he was born in, no sé, 1990, por ejemplo. Entonces, así, no necesitan pegar todas las respuestas, solamente algunas palabras que hagan referencia a eso. Imagen, fecha y esas palabras. ¿Ok? Les pide después que por favor graben un audio, o más bien dicho que en un párrafo de 5 a 8 líneas escriban la experiencia que les causó entrevistar a esta familia, a su familiar, de 5 a 8 líneas, ese párrafo. Por último, les pide que graben un audio. Y aquí les doy un tip rápido, para que no se hagan bolas, porque me ha tocado que muchos me escriben para preguntarme cosas del audio. Solamente graben preguntas y respuestas en inglés. Eso hagan. Váyanse a las preguntas y a las respuestas y eso graben. No se hagan más bolas, enfóquense eso. No importa que se pasen del tiempo mientras no me manden un audio de más allá de 5 minutos. 4 es el tope, ya eso ya es bastante. Y con eso todavía puedo evaluarlo. Dice Lidia, asesor, si en la actividad integradora 4 pide hacer 10 preguntas en pasado simple, y es que da un ejemplo que dice cuándo se mudaron a esta ciudad, más no dice cuándo te mudaste a esta ciudad, ambos están hablando en pasado, por eso me confundí. Sí, dice ahí, escúchala, cuándo se mudaron a esta ciudad, esa acción ya se llevó a cabo, ya terminó, eso es pasado. ¿Cuándo te mudaste? Esa acción ya terminó, ya acabó. Si ahí dice, cuando se mudan, no ha acabado esa acción. Solamente trata de ver si terminó o no terminó esa acción. Analiza ese significado. Es cuando se mudaron. Mudaron, ya acabó. Es pasado. Cuando tomaron el autobús. Tomaron, ya acabó. Eso es pasado. Pregúntate eso para que sepas distinguir si eso es presente, pasado o futuro. Si dices, cuando toman el autobús, toman, no ha acabado. Eso no es pasado. Cuando tomarán el autobús, tomarán, no ha acabado, no es pasado. No sé si me expliqué, Lidia. Y dicen ahí cuándo se mudaron porque le están preguntando a alguien enfrente, quizás a ustedes. Es un ejemplo que les pusieron ahí. ¿Cuándo se mudaron ustedes, los que están enfrente? ¿Cuándo se mudaron los tíos? Esa pregunta justo que está ahí en el ejemplo es una pregunta ambigua que requiere forzosamente un ejemplo, un sujeto escrito ahí para que puedan darse cuenta. No sé si me expliqué, Lidia. Marco, preguntas y respuestas en inglés, ¿verdad? Exactamente, solamente así. Preguntas y respuestas en el audio y eso es todo lo que tienes que grabar. Ambos están hablando en pasado, por eso me confunde. Sí, entonces, todo claro hasta este punto, díganme sí o díganme no, para que ya vayamos cerrando nuestra sesión del día de hoy, dejándoles un par de anuncios que son extremadamente importantes. ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿Seguros?